Bienvenido al presidente, al señor Marvin Cubero Martínez desde Costa Rica. Él es abogado y notario público, bioprogramador neurolingüístico, coach empresarial emocional y legal, consultor, es corredor inmobiliario, director del despacho jurídico Iura Consultores, conferencista internacional adscrito a la Cámara Internacional de Conferencistas con el grado de Gran Maestro Internacional. Nada más y nada menos que el presidente del capítulo Costa Rica de la Cámara Internacional de Conferencistas y también gran fundador de Conferencistas Sin Fronteras. Bienvenido, maestro. Gracias, Silvana. Gracias. Un saludo a todos los que nos acompañan esta tarde acá en Costa Rica. Son las 3 de la tarde. Eh, y me corresponde abrir eh, la sesión de hoy día, el tercer día, me corresponde hablarles hoy sobre la PNL para el líder empresarial. Eh, Estamos hablando de un tema que se ha venido a convertir de amplio conocimiento de mucha gente, pero aún de más gente que todavía le falta conocer de este tema. Vamos a tocar algunos tópicos en realidad porque las herramientas que debería conocer y tener un líder que quiera reconocerse como líder sobre el tema de la programación neurolingüística. Eh, una frase que me gusta mucho, que la voy a señalar desde ya, es la que dice que el mejor líder es quien se lidera a sí mismo. Es decir, no puede ser líder aquella persona que no tiene una serie de herramientas, de instrumentos, de requisitos, de conocimientos, de prácticas, de costumbres, de hábitos que debe tener un líder. Y una de ellas, o parte de ellas, son precisamente las herramientas que brinda la programación neurolingüística. ¿Qué entendemos nosotros por programación neurolingüística? Como un acercamiento al concepto. Cuando hablamos de programación neurolingüística, hablamos de una conjunción de tres conceptos. La primera es aquella que habla de una programación. ¿Qué dice esto? De acuerdo con la teoría, nosotros desde la cuarta semana de gestación en el vientre de nuestras madres empezamos a recibir una programación. Esa programación es una serie de costumbres, de hábitos, de creencias que nos son inculcadas o insertadas a nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Aquello se conoce precisamente como una programación porque al final de cuentas es como un programa que se le inserta a una computadora. Esa es la primera parte de ese concepto. La segunda es el tema neurológico, la parte neuro, que tiene que ver con el comportamiento neuronal a partir de aquellos hábitos, aquellas costumbres y creencias, aquello que queda insertado en nuestra memoria y que al final de cuentas se va a convertir precisamente en nuestros parámetros para actuar cuando ya vamos siendo adultos. Y la tercera es la parte del lenguaje, la parte lingüística, que tiene que ver con el efecto que tiene precisamente el lenguaje en esa programación y en ese comportamiento neuronal. Esa conjunción de tres conceptos es lo que vamos a conocer entonces como programación neurolingüística. El conocer esta situación, esa relación entre estos tres conceptos, nos permite en el ámbito de la bioprogramación lo que se conoce como reprogramar aquellos hábitos, aquellas costumbres y aquellas creencias a partir del uso del lenguaje para modificar el comportamiento neuronal y reformular esos hábitos, costumbres y creencias que de alguna manera no nos son útiles. Uno de los aspectos importantes como norma de principio es que aquí no hablamos de si es bueno o es malo, hablamos de si es útil o no nos es útil, en función de lo que nosotros realizamos en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones sociales y, por supuesto, en aquella misión que tenemos en esta vida de ser felices. Conociendo estos tres elementos, eh, que componen precisamente la parte que estamos hablando de la programación neurolingüística,
nos planteamos la inquietud, la pregunta de cuáles deberían ser las herramientas que debe conocer y practicar un líder, y en este caso, un líder empresarial. Am, Normalmente nosotros hablamos precisamente de esa en materia de programación neurolingüística, pero no identificamos, nos escapamos de esa misión de identificar cuáles de todas esas herramientas vendrían a ayudarle a consolidar, a potencializar ese liderazgo, esa capacidad de liderazgo que debe tener el líder empresarial. Momento en que el líder es un departamento o que tienes una empresa, ya sos líder, pero ¿qué tipo de líder? Y ese líder es el que nosotros andamos buscando precisamente con las reglas de los requisitos y herramientas de la programación neurolingüística. En el primer lugar, tenemos que señalar el tema de la comunicación. ¿Qué herramientas nos brinda la eh, programación neurolingüística para el tema de la comunicación? No podemos dejar de lado que cada uno de nosotros tenemos una forma de ver el mundo. Y de acuerdo con la programación neurolingüística, hay tres maneras y tres formas de conocer el mundo, de percibir el mundo, y eso es lo que se conoce como los sistemas percepcionales. Hay una manera que es la visual, que es aquella persona que absorbe, conoce eh, el mundo por medio de la vista. El- la persona que es visual aprende por medio de las imágenes, eh, por medio de los colores, por medio de aquella percepción. Una persona visual, lo primero que ingresa cuando entra a tu casa es observar cómo están colocados los cuadros, cómo están los muebles, cómo está tu casa. Eso lo percibe. Las damas son excepcionalmente visuales cuando pasa alguien y dice, viste los zapatos que tenía, la ropa, el color, la combinación. Es decir, esa es una persona visual. Se comunica con y aprende con la vista. El otro medio es el auditivo. El auditivo es aquella persona que entonces no necesita estar mirándote a los ojos para poder estar comunicándote, sino que está escuchando. Es aquel niño que está jugando y que le hablas, guarde los juguetes, vamos a dormir, y dice, este niño no me está poniendo atención. Pero luego le preguntas qué fue lo que le dijiste y él te va a repetir todo lo que le dijiste. Es una forma de comunicación. Eh, perdón, eh, el visual para que estés comunicándote con él tienes que estarle viendo la cara. Tienes que estarle viendo la mirada, los labios. No sé si a ustedes les habrá pasado, a mí me pasa mucho con mi esposa al inicio. Me decía, es que no me pones atención. Y es que ella es muy visual, yo soy muy auditivo. Y entonces yo estaba tal vez en alguna cuestión, ella conversando, inmediatamente decía, no me estás poniendo atención. Eso es comunicación. Y cuando queremos romper la comunicación con un visual, dejen de verle la cara, denle la espalda o háganse medio lado. Yo lo he usado, les confieso, en los juicios. Cuando le hago una pregunta a un testigo, quiero que me conteste lo que me conteste y sé que el testigo es visual, inmediatamente yo me doy vuelta, inmediatamente él guarda silencio porque está diciendo no me está poniendo atención. Eso es importante conocerlo en las relaciones de parejas, por ejemplo, de cómo nos comunicamos, cómo somos cada uno de nosotros. Conocer cómo es la otra persona y conocerme cómo soy yo nos va a ayudar precisamente a tener una mejor comunicación. Y el kinestésico es aquella persona que aprende por el olfato, por el gusto y por la sensación. Es aquella persona que cuando ustedes conversan con ella dices, tengo una mala vibra, siento que esto no debe ser así. Son palabras claves que van a llevar a decirnos que aquella persona es kinestésica. Eh, para efectos de la comunicación, pues, estamos hablando que debería tener conocer un líder, para precisamente sobresalir sobre el resto de las demás personas con las que se rodean. El otro elemento es el conocido como rapport o espejeo. ¿Qué es el rapport? El rapport es interpretar el lenguaje verbal y corporal de la otra parte para poder convertirlo como en una forma también de yo, en ese momento, usarlo como lenguaje mío.
el tono de la voz de la otra persona cuando la otra persona está conversando, usarlo yo cuando voy a hacer la intervención. O bien el lenguaje corporal que está realizando aquella persona, si tiene algún movimiento, algún tic, alguna cosa muy que no sé, sea muy evidente, utilizarlo para yo comunicarme. Es una experiencia interesante cuando ustedes lo realizan y están sentados en un restaurante y ven a otra persona del otro lado y ustedes empiezan a ver los gestos, a ver la forma en que su cuerpo se expresa y ustedes empiezan a practicarlo. Se van a dar cuenta que en algún momento aquella persona va a volver a ver así, buscando algo. Y lo que está buscando es que sintió que alguien lo estaba imitando en ese momento. Eso se conoce como rapport o espejeo. Se utiliza y es muy práctico y eficaz para comunicarme con aquella persona con la que estoy conversando. Cuando aquella persona empieza a hablar y empiezas a observar su lenguaje corporal, empiezas a observar, a escuchar su tono de voz, sus gestos, etcétera, y cuando te corresponde realizar tu intervención, utilizas precisamente eh, esas señales que envía la otra persona, cerebralmente sucede un efecto interesante. Neuronalmente los dos cerebros se conectan. Y eso nos va a llevar a un tercer elemento em, que está dentro del tema de la comunicación, que es la famosa empatía. ¿Cómo generas empatía con aquella persona con la que deseas generar empatía, con la que deseas que aquella negociación, aquella conversación sea fructífera para tus intereses? Porque de alguna manera, eh, quien conoce de programación neurolingüística sabe que hay un poquito de manipulación en sus actuaciones, ¿no? Precisamente por el conocimiento de estos elementos. La empatía, tenemos que decir que conocemos de tres tipos de empatías. La cognitiva, que significa entender a la otra persona, tomarme el tiempo para yo entender qué es lo que está sucediendo con aquello que aquella persona me está comentando, me está contando. Recuerden que el líder, una de sus características principales es saber escuchar y dedicarse a escuchar para conocer precisamente qué es lo que aquella persona está pasando o qué es lo que está pasando por su mente. Conocer a esa persona, entender a esa persona. Hay otra empatía que es la emocional. Aparte de entender, yo tengo que sentir y conectarme con aquella persona. Es decir, y no es como se dice de ponerme los zapatos de la otra persona. No es solo eso, sino ponerme los zapatos de la otra persona y caminar en esos zapatos. Para yo poder entender y sentir qué es lo que está sucediendo en la mente de aquella persona, en su vida. Y la tercera empatía es la compasiva. No solo entender ni sentir, sino es actuar para ayudar, entender, sentir, y eso me permite a mí determinar cómo puedo actuar yo sin que aquella persona sienta que estoy siendo invasivo para poderle colaborar, porque muchas veces debería entender que aquella persona lo que quiere es alguien que le escuche, o que aquella persona está pasando por una situación en la que está buscando ayuda y sin pedir ayuda está contando su situación para que alguien le escuche y le recomiende alguna circunstancia. Esos son los tres elementos en el tema de la comunicación en programación neurolingüística que son muy eficaces para mantener una buena relación. El líder, como siempre, va a estar rodeado de gente que está observando sus actuaciones, sus manifestaciones, es un generador de opinión, debe tener mucho cuidado. Porque el líder que nosotros queremos es el líder positivo, el líder que genera precisamente un ambiente propicio para el desarrollo no solamente de las personas, sino también, por supuesto, porque se va a ver beneficiado la actividad en la que se dedica. Otro elemento tiene que ver con el anclaje. El anclaje es una experiencia que el líder, como cualquier otra persona, puede o se puede ayudar cuando esté en una situación de presión, cuando esté en una situación de conflicto, cuando esté en una situación complicada en el que se genera mucho estrés. El anclaje le permite utilizar elementos como el olor,
como la música o el sonido, como ¿cómo se llama esto? Además del olor, el olfato y la música, la visualización de escenarios que le traigan tranquilidad, que le traigan paz, que le sirvan en ese momento de estado de depresión para poder acudir a esa memoria, a ese recuerdo, a ese olor, para poder buscar la calma de su estado emocional. En lo personal, hay un olor que me gusta mucho utilizar, que es la lavanda, para poder anclar en aquella persona que sufre tal vez problemas de ansiedad, que tal vez tiene alguna situación de estrés. El empresario que normalmente se ve incluido, inmerso dentro de conflictos que debe resolver. El olor a lavanda yo se los recomiendo y lo uso en el momento en que se utiliza también una metáfora a partir de la hipnosis ericksoniana con el olor a lavanda, con la música, que eso le va a permitir en su momento calmar su ánimo, calmar su estado emocional. Debo contarles que en mi experiencia yo me encargo de atender la parte emocional de un equipo de fútbol acá en Costa Rica y me gusta mucho utilizar algunos elementos de anclaje para darle seguridad al deportista. Ustedes quizás les gusta el fútbol, sí, y han visto jugadores que al ingresar al terreno de juego dan 3, 4, 5 saltos en un pie e ingresan. Eso es un anclaje que les da calma y los concentra, los convierte de una vez dentro del proceso que están a donde van a llegar a jugar cuando se da el, 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 el partido de fútbol. Es un elemento que es un anclaje que les brinda seguridad, porque los acostumbras a partir de ejercicios a darle seguridad que con ese ejercicio, con esa pequeña práctica, inmediatamente se van a concentrar en lo que van. Otro elemento es la respiración, ayuda mucho. Un jugador con el estadio lleno, le, le encargan eh, lanzar un penal, cómo calmar su estado emocional en ese momento. En la respiración, 3 respiraciones fuertes, inmediatamente funcionan como anclaje para que pueda concentrarse en el acto que va a realizar. Ese es el anclaje. Otras personas les gusta utilizar una liguita en la mano y ante una situación inmediatamente se estiran la liga, la sueltan, el golpe, el cerebro inmediatamente se va a concentrar en aquel impacto y va a olvidar la situación que está generando. Otro elemento que he de mencionarles en esto de las herramientas para el líder empresarial es el reencuadre. Son herramientas de programación neurolingüística que ayudan cuando encuentras una situación conflictiva de problema para de ella obtener una solución al problema dándole la vuelta a aquello. No es que el problema exista en sí, solamente por existir, sino porque te está enviando un mensaje. El mensaje que te está diciendo es, puede haber una oportunidad a partir de esto, y ese es el recuadre, buscar esa oportunidad. En una ocasión me correspondió atender una experiencia un poco delicada de una señora que mantenía un remordimiento, un rencor, una situación ahí por una situación de violación en su juventud, de una violación precisamente de su padre. Entonces, eso salió a relucir en la charla. Hicimos un reencuadre inmediato. El reencuadre inmediato fue decirle, viviste la oportunidad, tenés la obligación de ir a contárselos a otras mujeres para que no pueda suceder, no vuelva a suceder una situación de esas. Ese reencuadre le cambió a ella el panorama de la realidad. Dejó de mantener ese remordimiento y ese sufrimiento y cambió completamente su panorama a decir, tenés razón, voy a empezar a dar charlas de este tema, voy a empezar a hablarle a las demás mujeres de esta situación. Porque al final fue una experiencia que a nadie le gustaría vivir, por supuesto, pero le hicimos ese reencuadre y sirvió para que ella recuperara su seguridad y recuperara su estado emocional y además de eso, en, en la parte neuronal,
las neuronas empezaran a crecer y a multiplicarse pensando ya en ese proyecto de vida. Es una realidad que hoy día ella se dedica a esas situaciones y eso sirvió, ese reencuadre sirvió. Igual, cuando ustedes sientan que hay una situación de conflicto, de problema, guarden el tiempo necesario que ustedes necesitan para ver la parte positiva de aquello. Y ese reencuadre les va a funcionar en su proyecto de vida y en el proyecto que ustedes pueden estarle ayudando a otra persona. El líder debe conocer esas circunstancias. El líder debe tener esa capacidad de hacer el reencuadre, porque aquella persona, conociendo que ese es su líder, le va a hacer caso y va a influenciar a esas personas de manera positiva. El otro, otro elemento dentro de las herramientas es la calibración. ¿Qué es la calibración? La calibración es aquella interpretación que yo hago del estado emocional de la otra persona. O sea, yo observo su lenguaje verbal y me doy cuenta si tiene congruencia con su lenguaje corporal. Aquella persona que te dice, yo estoy bien, pero te la dice de manera encorvada, no te está diciendo la realidad. Algo sucede. La persona que con su lenguaje verbal te presenta como que está muy alegre, muy eufórico, pero si notas en su rostro y en su lenguaje corporal una circunstancia diferente a aquella que me está diciendo, hay que tener cuidado precisamente porque ahí viene la calibración que tenemos que hacer. El líder debe tener esa capacidad, el líder debe tener ese conocimiento. Al escuchar y al observar, darse cuenta cómo está el estado emocional de aquella otra persona. Y llegará el momento en que le vas a realizar una serie de preguntas para que aquella persona pueda reflejar realmente eh, la realidad de su estado emocional. Hago un paréntesis porque en materia de programación neurolingüística, ustedes sabrán que hablamos de un 95% que lo maneja la mente subconsciente y un 5% lo maneja la mente consciente. En programación neurolingüística se trabaja con la mente subconsciente. Tratamos de ingresar, cuando estamos en el proceso de bioprogramación, ingresar a esa mente subconsciente para que nos diga la realidad. En una ocasión, con una señora que estaba en un gerente de un hotel, cuando empezamos a conversar y empezamos a hacerle preguntas para ingresar a su subconsciente, porque lo que me planteaba en el inconsciente era un espejismo, no era la realidad. Empecé a hacerle preguntas y de un momento a otro empezó a llorar. Y empezó a contarme circunstancias de ella personales y de un momento frenó y me dijo, no sé por qué le estoy contando esto, ni sé por qué estoy llorando. Yo sí sabía porque habíamos ingresado a su estado inconsciente y ese inconsciente soltó la realidad de su vida. Y ella no se daba cuenta que estaba en ese proceso. Bueno, logramos extraer esa situación. La misión, siempre que se hace un proceso de bioprogramación, es cuando abrís ese subconsciente, realizar algunas acciones para cerrarlo, para no dejarlo abierto porque es peligroso también para aquella persona. Estamos hablando de la mente de aquella persona. La calibración es esto. Cuando estás conversando con alguien y necesitas calibrar, conocer, hay que interpretar ese estado emocional de esa persona, qué es lo que en realidad está ocultando, el trasfondo de aquel mensaje que te está diciendo el consciente, pero en el inconsciente hay otra situación. El otro elemento que recomendamos al líder es la visualización. Nada de lo que suceda en su futuro debe ser al azar, debe ser visualizado. ¿Cómo observo yo aquello? En mi actividad, confieso, mi actividad profesional como abogado, yo visualizo siempre unos 2 o 3 días la sesión que voy a tener, la audiencia que voy a tener y qué es lo que puede salir de aquella audiencia. Cuando yo llego a la audiencia, yo llego ya empoderado, conociendo, sabiendo, visualizando y comportándome como yo lo había visualizado. Cualquier cuestión en la que vayan ustedes a practicar, a celebrar una reunión de negocios, una conversación con una persona que les interese mucho, visualicen cómo va a ser aquello. Eso les va a ayudar a que la parte neurológica de una vez guarde eso en su memoria y actúe de esa memoria como ustedes quieren que les favorezca. La visualización es esencial en cualquier
proyecto de vida. Y el líder es quien más debe practicarlo. El control emocional, ni qué hablar de cómo el líder debe manejar, gestionar sus emociones, mantener el control del estrés, aunque sepa que el cortisol está elevado, debe mantener ese control, mantener la calma, no reaccionar, no tomar decisiones espontáneas ni intempestivas. Debe tomarse su tiempo para mantener ese control emocional. Y el último elemento que recomiendo al líder es el modelaje. ¿Qué es eso? Es observar alguna persona o alguien exitoso en su actividad o en lo que está realizando, en lo que quiere realizar o en lo que en su proyecto. Un modelaje es copiar lo que ya aquella persona o aquella circunstancia ha tenido el éxito. Y con solo observarlo, ya ustedes van a empezar a tener un comportamiento dirigido hacia ese modelo. Los modelajes llegan tanto a darse que existe una compenetración entre esa persona y la otra. En algún momento de todo este proceso, yo he llevado el conocimiento de la programación, empecé a modelar a mi mentora y un momento determinado tuve que decirle, ya no puedo seguirte modelando porque cada vez que te enfermas me enfermaba yo. Cada vez que tenés una crisis económica, me cae una crisis a mí. Es decir, el modelaje llegó a ese nivel de esa comunicación que se daba entre quien estaba aspirando a ese modelo y quien ya tenía o tenía consolidado ese modelo. Hay una historia de los padres de la programación no lingüística que alguien lo estaba modelando, también lo tomó como modelo. En una ocasión se enfermó de una cuestión en el rostro, en la piel, y esa persona también sufrió de ese padecimiento. Es decir, cuando modelas, modela lo bueno, no te copias lo malo, modela lo que genera el éxito de aquella persona y eso te va a garantizar que vas a tener el resultado de que obtuvo aquella otra persona. Esas son pequeñas pinceladas de herramientas en programación neurolingüística. Quienes saben y conocen de este tema saben que cada uno de esos elementos es para desarrollar toda una clase, todo un curso. ¿Por qué razón? Porque son cosas que nosotros debemos conocer. ¿Y quién más que el líder debe conocer? El líder que sabe escuchar, que sabe interpretar, el líder que calibra, el líder que te genera aquella tranquilidad, que te ayuda a transformar aquella situación en emocional, descontrolada, que te ayuda a equilibrar ese estado emocional. Ese es el líder que andamos buscando. Podemos ampliar en cualquier momento, querida Silvana, en otro congreso, algunos de esos puntos, porque de verdad ayudan a transformarle la vida a una persona en la misión, repito, que tenemos de ser felices. Muchas gracias. Desde Costa Rica les envío un gran abrazo.